Y bueno amigos, estamos aquí un día más para un nuevo video que creo que va a quedar bastante interesante. No sé si se escuchó el escándalo que acaba de formarse ahí abajo, pero bueno, en fin, vamos a darle rapidito aquí algo. Estoy hoy con la camiseta del Balón de Oro, no sé si alcanzan a verlo por allá por el espejo. Y nada, quiero que veamos algo muy rápidamente de Lamine Yamal, a quien yo creo que le he echado flores cuando me ha parecido conveniente, que vamos a hacer una pequeña comparación con algo de Arda Güler. Y evidentemente, pues bueno, vamos a repasar unas cosas más que interesantes. Lo único que les voy a pedir es una sola cosita, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, Recracks, vamos a repasar varias cositas que me han parecido muy interesantes y que quería comentar con ustedes. Así que vamos a arrancar. Me gustaría, por supuesto, empezar a hablar de lo que se está hablando sobre Kylian Mbappé, quien, por cierto, hace un par de horas se le vio en Madrid listo para su gran presentación el día de mañana. De hecho, se habla de que sus familiares ya están también instalados por allá, que se espera que sea una presentación por todo lo alto. Ya las entradas están agotadas, hubo problema por el tema de la reventa, hubo un montón de lío como era de esperarse con algo tan esperado y algo tan grande como lo que está preparando el Real Madrid. Y lo cierto es que, bueno, será el día de mañana. Por cierto, también Mbappé se tendrá que someter a un reconocimiento médico en el que, entre otras cosas, se va a evaluar la posibilidad de que se le haga una cirugía en la lesión que tuvo en la nariz, que todos recordamos en esa primera jornada de la Eurocopa recién finalizada y que ganó España. Bueno, eso es lo que se conoce hasta ahora. Mañana seguramente tendremos más noticias según vaya trascendiendo todo esto. A lo mejor me lance en Twitch. Voy a empezar a hacer unos directicos en Twitch ahí reaccionando a cosas y toda la cosa. Si a alguno le interesa, creo que en la descripción lo puedo dejar. Vamos a ver. Y nada, vamos a empezar a hacer cositas por ahí. Probablemente empecemos con lo de Mbappé el día de mañana. Iremos viendo, por supuesto, lo iremos comentando relacionado con este tema. Lo otro que tenemos para comentar, mis queridos estimados, es lo siguiente, y es que el Real Madrid temporada 24-25 ya se ha puesto en marcha, de la mano, por supuesto, de Carlo Ancelotti y de su cuerpo técnico. Hoy los futbolistas o algunos futbolistas, los que estaban listos para hacerlo, del Real Madrid, pasaron reconocimiento médico muy habitual del primer día en el Hospital Universitario Sanitas de La Moraleja. Y bueno, básicamente, entre la lista de futbolistas que quienes tuvieron su primer entrenamiento el día de hoy a las 5 de la tarde hora española, creo que fue el primer entrenamiento, resaltan los siguientes: Courtois, Álava, Lucas Vázquez, Fran García, Vallejo, Ceballos, Latasa, Ibrahim. Y también se conoció que Lunin ha adelantado sus vacaciones, o que ha dado por finalizadas sus vacaciones para llegar a la temporada con la mayor cantidad de opciones posible. Me imagino que él entenderá que tendrá algo, a lo mejor alguna oportunidad de ser portero del Real Madrid, viendo lo que pudo demostrar en la pasada temporada. Y que bueno, Courtois, pese a que volvió seguramente bien, creo que sigue trabajando para recuperar su máximo nivel, ese que le llevó a ser seguramente el mejor portero del mundo. Bueno, es interesante porque, bueno, prácticamente puros canteranos o futbolistas que tienen una alta probabilidad de no hacer parte de la plantilla la siguiente temporada. Y por cierto, Alaba también estuvo presente, lo mencioné hace un momento en la lista, pero no hizo el entrenamiento habitual o un entrenamiento normal con el resto de sus compañeros debido a la lesión, y que por supuesto no se le espera hasta a finales de este año, en el que bueno, se espera que ya esté 100% a tope para volver y ver qué tan grave ha sido la lesión que le ha tenido apartado durante tantísimo tiempo y que todavía le falta un periodo un poco largo. Y bueno chicos, también se ha conocido que la clave están obsesionados Ancelotti y su cuerpo técnico, Antonio Pintus específicamente, con el tema de las lesiones que tanto afectaron a la plantilla la pasada temporada, y que están haciendo una planificación para tratar de que no solamente los futbolistas lleguen a el tramo decisivo de la temporada en las mejores condiciones, sino también para que los futbolistas puedan tener el menor riesgo de lesiones. Se habla de hecho de que Pintus ya tiene una planificación para que esto definitivamente no suceda. También se ha leído, se ha filtrado por ahí que
tienen un plan específico para Mbappé para que pueda retomar físicamente lo que llegó a ser. Es que no se escapa de nadie, de absolutamente nadie, el hecho de que preocupa la situación de Mbappé en muchos aspectos. Y bueno, se habla de que se le va a poner un plan Cristiano Ronaldo, entre comillas, para que llegue a tope y pueda demostrar la clase de futbolista que es y por la que se ha pagado un dinero importante, al menos en comisiones, en salarios y además lo que va a significar en general este fichaje para el Real Madrid. Así que bueno, muy buenas noticias para el club en estos primeros días. Nosotros por supuesto lo iremos comentando, ya se viene rápidamente la pretemporada, me impresionó lo rápido que empieza. Creo que en 15 días me dijo mi amigo Elemental, no quedó muy claro, pero bueno, muy interesante todo esto. Quiero que cerremos, muchachos, con algo que me he encontrado por aquí, porque bueno, más allá de lo de Lamine Yamal Balón de Oro, que me parece lo de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida, y que bueno, ya para antes de empezar a meternos en lo que quiero que toquemos, es un futbolista que tiene unas condiciones espectaculares, me parece un crack. Lo único malo que tiene Lamine Yamal es en el club en el que está haciendo su carrera. Ya lo he dicho tantas veces, de resto creo que tiene todo para ser un balón de oro en los próximos años si sigue con esta progresión y a lo mejor si cambia de club seguramente llegue más rápido a ese lugar. Vale, lo que les quiero decir es que bueno, mucha gente como les digo empezó a hablar del balón de oro, de no sé qué, de lo otro. Ya hemos hablado muchas veces que lo curioso de todo esto es que cuando Vinicius hacía lo que hacía Lamine Yamal, es decir, que era un futbolista con la capacidad de reventar absolutamente todo, pero le costaba en la parte final del campo. Ahí sí eran memes. Hoy se supone que es un futbolista muy joven que está progresando. De hecho, Lamine Yamal falla un par de ocasiones. La primera es un paradón de Pickford y la segunda es un mal remate de Lamine Yamal, que eso creo que no hay discusión en lo absoluto. Pero lo curioso de todo esto no es solamente lo del Balón de Oro, sino también lo que nos van a empezar a vender para lo del Golden Boy por diversas razones. Y yo digo, bueno, se lo den, está bien, pero yo quiero y me gustaría, por supuesto, que viéramos algo que les tengo por aquí que me pareció bastante curioso. Principalmente les voy a colocar aquí en la pantalla lo que les quiero reaccionar y que, bueno, nos va a dar una idea un poco clara de cómo funciona el relato en este tipo de cosas. Si nos hacemos aquí, en este es el rendimiento de Lamine Yamal en lo que ha sido la Eurocopa, en el que vemos que ha disputado 7 partidos, en el que ha marcado un gol y en el que ha dado 4 asistencias. Ha dado 4 asistencias y ha marcado un gol. Y si nos vamos aquí donde dice Lamine Yamal, datos de la temporada, nos vamos a encontrar que jugó un total de 38 partidos, 60 partidos, perdón, en el que marcó 7 goles, me dio 10 asistencias y un total de 3.621 minutos. Si nos vamos al rendimiento de Arda Güler en la Eurocopa, futbolista random, bueno, no random, lo he elegido yo específicamente, jugó 2 partidos menos que Lamine Yamal, marcó los mismos goles que Lamine Yamal y dio la mitad de asistencias que Lamine Yamal. Pero si nos vamos al rendimiento de Arda Güler en lo que fue la temporada, por el tema de las lesiones, nos vamos a encontrar que jugó un total de 12 partidos, 440 minutos, marcó 6 goles y si nos vamos a lo de Lamine Yamal, que lo tengo aquí, marcó solo un gol menos y es cierto que en las asistencias sí le sacó una ventaja importante. Y bien, Lamine Yamal ganó la Eurocopa, pero hizo el ridículo a nivel de clubes, no, su club, no Lamine Yamal, sino su club. Arda Güler no tuvo la participación que seguramente hubiera tenido por el tema de las lesiones, pero hizo mejor temporada a su club. ¿Esto quiere decir que no se merezca el Balón de Oro Lamine Yamal? Bajo ninguna circunstancia. El Balón de Oro no, el Golden Boy. Bajo ninguna circunstancia. No me molestaría ni me extrañaría que se lo acaben dando, pero para que vean cómo funciona el discurso. Nos están vendiendo durante muchísimos años este tema. Es que, de hecho, si nos ponemos a repasar antes de Bellingham, ¿quiénes fueron los últimos 2 ganadores del Golden Boy este? Gavi y Pedri, si no estoy equivocado, y qué fue de la vida de estos futbolistas en la Eurocopa, por poner un ejemplo. Es para que se hagan una idea de cómo funciona el relato. Y bueno, nosotros siempre lo digo, que le den el Golden Boy a este chico, que lo disfruten, porque cuando uno está tan escaso de cosas que celebrar, se apega a cualquier cosa. Ellos son felices con sus Golden Boys. Nosotros vamos a seguir intentando hacer lo que nos gusta, que es ganar títulos importantes. La mediocridad en estado puro. No me quiero enredar mucho más, háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video.